Que se hizo pecado y no había cometido ni uno, hermano. A Él es al que le rendimos nuestra alabanza y adoración. Amén. Así, ¿por qué no le das un aplauso al que pagó por nuestras culpas? Recibe la gloria, Señor, solo para ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Amén. Así que vamos a seguir gozándonos. Te voy a invitar a que tomes tu lugar y vamos a darle lugar a la predicación al pastor Magdiel. Bueno, pues vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a prepararlas en el libro de Hebreos. Y vamos a estar listos ahí para leer. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 13. Del versículo 4 al versículo 13. Si ya lo tienes listo, puedes intentar sonreírle a la persona que está junto a ti. Si te lo permite el cubrebocas, salúdalo. Si es necesario, dale un codacito ahí, un codazo para que se dé cuenta que estás ahí. Y bueno, ¿ya está? Ok, vamos a leer Hebreos 8, capítulo 4, Hebreos capítulo 8, versículo 4 al 13. Yo le voy a dar lectura a todos estos versículos. Síguelo con tu vista, si lo puedes leer también y seguirlo. Aquí están las pantallas. Y léelo para que también escuches tu voz que sale confesando la palabra de Dios. Dice así Hebreos 8, 4. Dice, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan ofrendas de conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa
de Israel. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos siguieron la lectura? ¿Sí? Varios versículos. Ahorita vamos a entrar en detalle. Toma tu palabra conmigo y confiesa que es la verdad. Dile, creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Así es, amén. Bueno, somos seguidores de Jesús y debemos buscar ser como Él. Cuando nos llamamos cristianos, o así nos llaman, y se le empezó a llamar así a la iglesia, en estos tiempos que está aquí dando esta carta a los hebreos, el apóstol, porque toda su predicación era Cristo. Hace unos días estábamos en un grupo familiar, en una célula, y yo les decía, todo es acerca de Jesús. Todo lo que uno pudiera leer de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, en algún momento te lleva a Jesús, te lleva a Cristo. Y Jesús es el único intermediario entre nosotros y Dios. Jesús mismo es Dios. Y en esa posición en la que fue exaltado hasta lo sumo, dice la Biblia que el Padre exaltó a Jesús, ya que Él obedeció y se sacrificó en la cruz, murió, resucitó. Entonces Él fue exaltado y dice la Biblia que ahora Él es el sumo sacerdote. Y es de lo que habla aquí Hebreos. Capítulos antes empieza a hablar del orden de Melquisedec, que es un sacerdote que no tiene principio ni fin y que recibe la adoración y recibe la ofrenda en lugar de darla. Los sacerdotes, normalmente, para darles un poquito de contexto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los que llevaban la ofrenda, los sacrificios al templo. Y le ofrecían a Dios sacrificio por perdón de pecados, por paz, por los pecados del pueblo, ¿no? Y así lo hacían los sacerdotes. Pero Jesús es el sacerdote que recibe la ofrenda, la alabanza, porque así lo hizo Melquisedec, que se explica en el capítulo anterior a este de Hebreos, ¿no? Es un sacerdote, Jesús, dice, es el sumo sacerdote. Dice, pero dice aquí la Biblia que si Jesús viviera entre nosotros, ¿qué dice aquí? Dice que no sería un sacerdote. Si lo leyeron los primeros versículos, si lo pescaron, dice que Él no sería un sacerdote terrenal, porque los sacerdotes que había aquí en la tierra entre nosotros hacían eso, sacrificaban animales, sacrificaban ofrendas para ser bendecidos, para ser perdonados, para poder alcanzar el favor, el perdón de Dios. Y los sacerdotes tenían esa tarea que los sacerdotes tenían, díganme si no, hoy en día sería totalmente ridícula, inútil. El oficio del sacerdote en realidad hoy no tendría sentido. No tendría sentido tener esa acción, ese trabajo. Dice Hebreos, aquí mismo, de hecho, en el versículo 6, dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Dice aquí dice aquí que Jesús, siendo sumo sacerdote, basa su sacerdocio en un pacto y en promesas mucho mejores que las anteriores. Cuando Jesús vino a hacer aquí la obra de redención,
Jesús viene aquí al mundo y Jesús predica el reino de los cielos y Él dice, aquí se establece el reino de los cielos y el reino de los cielos ha acercado y el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió su moneda y la está buscando por todos lados y cuando la encuentra hasta le llama a sus amigas para decirles, oigan, me di una preocupada por una moneda, pero ahora que la he encontrado estoy muy contenta. A eso es semejante al reino de los cielos. También el reino de los cielos es semejante a un hombre y se la pasa Jesús explicando el reino de los cielos. Y Él, cuando ofrece su vida en sacrificio, ofrece su cuerpo como sacrificio perfecto, Él se muestra no solamente como el sacerdote, sino como el mismo Cordero. Y eso, bueno, ustedes tal vez ya lo saben, pero lo que se me hace extraño y a veces hasta simpático, gracioso, es que a pesar de que sabemos que Jesús ahora es el sumo sacerdote, hoy en día todos los creyentes, muchos de los creyentes, queremos o pensamos ser como sacerdotes. Vemos la figura sacerdotal en la Biblia y nosotros queremos ser sacerdotes, siendo que aquí la Biblia habla que Jesús es el sumo sacerdote y Él es el único que hizo el sacrificio perfecto y Él ahora es exaltado y Él nos da el perdón de pecados, Él nos da la salvación, Él nos da bendición, porque también hacían sacrificios para bendición, y Jesús ya lo es, pero nosotros como iglesia a veces veo que queremos ser sacerdotes. Tal vez porque encontramos un versículo en Primera de Pedro donde dice que somos nación santa, real sacerdocio, ¿no? Y tal vez por ese único versículo, sin entender todo el contexto de que habla de nuestra ciudadanía en el cielo y nuestra redención y glorificación que tendremos con el Padre, y lo sacamos de contexto y tal vez queremos ser reales sacerdotes aquí en la tierra. Y la verdad es que no. La verdad es que ni Jesús mismo, si estuviera aquí en la tierra, Él sería sacerdote. Ahorita está un poco confuso, ahorita voy a entrar un poquito más a deshebrar. Por ahí dicen que para decir desmenuzar o deshebrar, a fuerza hay que hacerla así, ¿verdad? Vamos a tener que desmenuzar esta palabra. Pero esa creencia del hombre común de querer ser un sacerdote nos impide conocer, entrar en la plena presencia de Dios. Porque el sacerdote necesitaba lavarse, necesitaba purificarse, necesitaba tener una vestidura intachable que Dios le reveló a Moisés cómo se deberían vestir, y debería estar tan santificadísimo que podía solamente él entrar a la presencia de Dios, y si algo le fallaba, si había una mancha en su pantalón, bueno, en su túnica, si había una arruga, si tenía un mal pensamiento, si tenía un pecado, si no se había bañado bien, de hecho se bañaban, se lavaban ahí en el lavatorio, ahí mismo en el santuario, si no se había lavado bien, caía muerto. Y era un sacrificio, pues no voluntario, porque el que entraba, pues esperaba poder salir vivo. Entonces les ponían aquí unos cascabelitos, como los de Navidad, pero no para hacer ninguna danza, sino porque así cuando caminaba el sacerdote se escuchaba el cascabeleo de los pies, pero si dejaba de escucharse, quería decir que había muerto, y si pasaban varias horas y no escuchaban el cascabeleo, estaba amarrado con una soga de los pies y sacaban el cuerpo muerto. Imagínense, ese era el trabajo de un sacerdote. Lo puedes leer todo eso en los primeros 5 libros de la Biblia, a partir de Éxodo. Pero hoy en día no es necesario hacer todo eso. Dios desde el principio hizo todo eso, dice aquí Hebreos que leímos, Hebreos capítulo 8, dice que todo eso era una sombra que Dios le reveló a Moisés de lo que quería mostrar acerca del cielo aquí en la tierra. Pero dice aquí Hebreos 8, dice que Jesús, dice, es el sacerdote sumo y perfecto que se basa en un mejor pacto y mejores promesas. Y aquí es donde quiero ya, después de haber dado ese preámbulo que a lo mejor no lo entienden muy bien, porque hablar del sumo sacerdocio de Jesucristo, del orden de Melquisedec y de la ley, siempre es confuso, siempre trae mucha letra a la mente, pero
Dios lo que ha querido siempre con este pacto es que lo conozcamos. Dios, cuando hizo este asunto del sacerdote que entrara hasta el templo, al lugar santísimo y todo ese rollo, el único propósito de Dios era que el hombre pudiera tener algún acceso a Él. Y Dios ha hecho siempre, desde la creación de la humanidad, ha hecho pactos con las personas para que lo conozcamos. Él ha hecho pactos. Dice aquí que Jesús, como sumo sacerdote, se basa en un nuevo pacto. Pero Dios hace pactos con la humanidad con el fin de dar a conocer su corazón. Y es lo que yo quiero el día de hoy ya un poquito más a esclarecer, los pactos de Dios. Yo quiero que el día de hoy nos vayamos con ese conocimiento de Dios. Si tú hoy venías a conocer un poco más a Dios, que creo que a eso venimos mucho en la iglesia, quiero que sepas que Dios es un Dios de pactos. Es un pacto. Hoy en día casi ya no se utiliza el vamos a hacer un pacto tú y yo. Es muy difícil que veas a un par de personas haciendo pactos. Más bien hacen un contrato, más bien hacen una promesa, pero ya pactos casi no, porque la palabra pacto a veces nos queda grande, porque sabemos que tiene que haber fidelidad al cumplir un pacto. Y Dios quiere hacer un pacto siempre con la humanidad. Desde los principios, miren, dice el versículo 7 de Oseas 6, hablando de Adán, Oseas 6:7, dice, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Eso está en Oseas 6:7. La Biblia dice que desde Adán Dios ha hecho pactos. Dios hizo un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Dice aquí, pero lo quebrantaron. Dios siempre pacta con nosotros con el propósito de que se cumpla el pacto para ambas partes, pero muchas veces no es así. Muchas veces las personas, el hombre, el ser humano, tiende a romper, a quebrantar los pactos que hace Dios. De hecho, Adán y diferentes personas recibieron pactos directos con Dios. La Biblia nos muestra que Dios hace pactos con diferentes personas, a veces hace pactos con generaciones, con pueblos enteros. Y a veces lo traiciona una persona, a veces el pacto lo quebranta un pueblo, a veces una generación entera. Pero hay 3 pactos relevantes en la Biblia, 3 pactos que nos afectan a ti y a mí. Y eso es en lo que me quiero enfocar hoy, después de haber dicho que Jesús trae un nuevo pacto. Les quiero platicar los 2 viejos pactos. Antes de este pacto que habla Hebreos capítulo 8 del 4 al 13, antes de ese pacto nuevo, hay otros 2 pactos. El primer pacto lo encontramos en Génesis 17, versículos 7 al 14. Génesis 17, del 7 al 14, habla del primer pacto. El primer pacto que hizo Dios, que nos afecta o que es relevante, hizo muchos. Hizo uno con Adán, hizo uno con Eva, hizo un pacto con Caín, hizo pacto con Noé. Dios hace pactos todo el tiempo, pero esos 3 pactos que les voy a hablar el día de hoy te afectan a ti, me afectan a mí, y tenemos que entenderlos. Génesis 17, 7 al 14 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Vamos viendo cómo este pacto ya empieza a ser más incluyente. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en la casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero. Había esclavitud en aquel entonces. Y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso
Al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. El primer pacto del que habla la Biblia, que nos incluye, que va para las generaciones, es la circuncisión. La circuncisión es el primer pacto. Y bueno, definitivamente, hoy en día, como dice Hebreos 8, ese pacto está obsoleto, así que varones, hombres aquí, si no están circuncidados, no se saquen de onda, no lleguen luego mañana a sacar cita con el urólogo. No es necesario. Y ahorita vamos a ver. Pero aquí podemos ver, desde que Dios pacta con Abraham, aquí podemos empezar a ver cómo Dios hace los pactos, qué características hay de sus pactos. Aquí yo encuentro 4 características de este pacto de Dios. El primero es que es perpetuo, para todas las generaciones. O sea, no hay nada que lo elimine. Es por eso que agradecemos por el pacto de Hebreos 8, ¿no? Porque si no, sí se aplicaría. Tuvo que haber un nuevo pacto que pudiera invalidar este. Pero aquí vemos que es perpetuo, que Dios lo valida por siempre. El segundo aspecto del pacto de Dios, pongan mucha atención porque esto es relevante para su vida, es que es mutuo. Dios pacta con el hombre, pero hace un pacto mutuo. Dice, y yo seré su Dios, y yo les daré la tierra de Canaán, y ustedes habitarán esa tierra donde estaban peregrinando, y ahora serán dueños de esa tierra, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, yo los bendeciré, pero ustedes cortarán su prepucio a los 8 días de nacidos. Es un pacto mutuo. Dios ofrece algo, pero demanda algo. Característica número 3 de los pactos de Dios. Hay consecuencias de ser quebrantados. ¿Qué dice aquí estos versículos que leímos en Génesis? Dice, pero el que no haya sido circuncidado será eliminado del pueblo por quebrantar mi pacto. Dice este versículo 14, pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Hay consecuencias por quebrantar los pactos de Dios. Entonces vemos que Dios hace pactos con la gente que duran, que son reales, que son duraderos, que son mutuos y que hay consecuencias. Pero la cuarta característica que veo aquí, que no es por ser la cuarta la menos importante, al contrario, se nota desde el principio, a mí se me hace muy interesante esta cuarta característica del pacto de Dios, y es que Dios tiene la iniciativa. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes han querido pactar con Dios? Y Dios, si tú me bendices, si tú me das esto, si tú haces lo otro, yo te voy a servir. Qué proactivos somos, ¿no? Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos mucha iniciativa para hacer pactos con Dios. Pero aquí vemos, la Biblia nos da el modelo de lo que es el reino de los cielos. Es una sombra. De hecho, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, ¿no? De Jesús. Dice aquí que Dios tuvo la iniciativa, no fue idea de Abraham. Por eso me encanta la vida de Abraham, yo les decía hace varias semanas, ¿no? Abraham es la ley, o sea, él nunca pidió nada. Él siempre dio, él siempre ofreció, él siempre adoró a Dios. Y cuando eso pasa, vemos que Dios tiene la iniciativa y le ofrece un pacto a Abraham. Eso es una parte relevante. Toma nota aquí o en tu libreta donde la tengas, porque eso nos ayuda a entender a Dios. El segundo pacto, después de la circuncisión, el segundo pacto fue el pacto de la ley. Ese lo encontramos también en el Pentateuco, pero vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo 29. Voy a leer el versículo 9 y luego voy a leer del 12 al 25 así de volada. Deuteronomio 29, 9 y luego 12 al 25 para los que están tomando nota. Dice, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan.
Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió, lo juró a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto y cómo avanzamos en medio de las naciones en que encontramos en nuestro camino. Hasta aquí, asegúrense de que ningún hombre, ninguna mujer, clan ni tribu de entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de estas naciones. Tengan cuidado que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. ¿Cuántas raíces venenosas? No, no es cierto. Ustedes vieron entre ellos sus detestables imágenes e ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro. Si alguno entre ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa: todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira del cielo arderá contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezcan hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Sus hijos y las generaciones futuras y los extranjeros que vengan de países lejanos verán las calamidades y enfermedades con que el Señor habrá azotado esta tierra. Toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre, donde nada puede plantarse, nada germinará y ni siquiera hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con su furor las ciudades de Sodoma y Gomorra, Admá y Sebollín. Todas las naciones preguntarán: ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será: porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Este capítulo, este párrafo, viene después de que los capítulos anteriores de Deuteronomio se da la ley de Moisés, que comienza con los 10 mandamientos, comienza con las 10 principales leyes, pero de ahí no se queda todo. Si tú has leído el Pentateuco, te darás cuenta que Dios no se quedó diciendo 10 mandamientos, sino de ahí se desprende una serie de leyes. De hecho, tenemos 4 libros hablando de las leyes, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo tan específico es Dios, y se tiene que cumplir ya no solo la circuncisión, porque seguía siendo válido el pacto primero. El pacto segundo, este pacto de la ley, le añadía a que todos deberían ser circuncidados, le añadía que deberían cumplir una serie de leyes, pues, increíblemente difíciles de cumplir todas, una lista larga, pero era necesaria. Y ahora vemos que las consecuencias de romper ese pacto alcanzaban más generaciones. Vemos que el primer pacto con Abraham, el de la circuncisión, dice: el que no esté circuncidado, lo eliminamos. Lo eliminamos. Dice Dios: si yo me doy cuenta que alguno de los hombres no está circuncidado, lo eliminamos. Por eso Dios mismo iba a matar a Moisés una ocasión. Pero eso es otra historia. Pero aquí dice Dios en este pacto: yo seré su pueblo, y yo los bendeciré, y yo estaré con ustedes, y ustedes conmigo. Yo soy su Dios. Aquí me tienen. Dice: pero el que quebrante mi pacto, y si mi pacto es quebrantado, voy a hacer O sea, ahí se ve que la gente diría: ¿qué hizo este pueblo para hacer enojar tanto a Dios? Afectaría a toda la generación, a todo el pueblo. Pero el plan de Dios, iglesia, no se espanten, no es ese. Dios no quería que su pacto fuera quebrantado. Dios no quería que el pueblo de Israel, que los israelitas lo rechazaran y se fueran tras de otros dioses. Si ellos vieron cómo Dios abrió el mar en dos, si ellos vieron cómo salió agua del pedernal, si ellos vieron cómo la nube dio sombra, si ellos vieron la gloria de Dios trayendo alimento para cada día de ellos, Dios pensaba que pues ellos iban a seguir buscándolo a Él como único Dios. O sea, sí, Dios destruyó al pueblo de Israel y trajo gran calamidad, después lo vemos, porque ellos se fueron tras otros dioses. Pero díganme, ¿a quién se le ocurre buscar a otro Dios, conociendo ya al Dios verdadero? Pero el plan de Dios era el mismo que le hizo a Abraham: yo seré tu Dios, yo te voy a bendecir, yo estaré contigo, yo te voy a dar la tierra que te prometí, yo te voy a hacer próspero. Solo haz tu parte, solo haz lo que te toca. Y Dios se alegra
en recordar su pacto, porque Dios lo ve como algo bueno. El problema es que hoy en día vemos los pactos como algo malo, porque siempre estamos pensando en cuál es el castigo, cuál es la consecuencia por quebrantar ese pacto. Y por eso no pactamos con Dios. Pero Dios, cuando piensa en su pacto, le da gusto. Miren, atrasito en Éxodo capítulo 6, versículos del 2 al 9, dice: en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Dios contento, yo recordaré mi pacto porque le prometí y le cumplo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo les daré la tierra prometida y yo los bendeciré y yo los voy a liberar y yo les voy a quitar la esclavitud y la opresión de los egipcios, la opresión del mundo. Egipto es la figura del mundo hoy en día, aquí según la Biblia. Y Dios te dice a ti: yo te voy a sacar de la presión, del estrés, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad, de la enfermedad que te trae el mundo. Yo te voy a liberar de eso porque me acuerdo que pacté con Abraham, con Isaac y con Jacob, y yo te voy a dar libertad, te voy a dar una vida plena, te voy a dar abundancia, te voy a dar todo lo que te prometí. Gloria a Dios, amén. Pero vean este último versículo 9 de Éxodo 6. Dice: y Moisés le dio a conocer esta palabra a los israelitas. Dice: pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Fíjense, Dios bien contento, Dios bien alegre. Moisés, dile a los israelitas que yo no he olvidado mi pacto, los voy a liberar, les voy a dar la tierra prometida, no serán esclavos ni forasteros más en Egipto, sino vivirán en Canaán. Dios tenía toda la actitud, Él es Dios bueno. Su pacto era bueno, su pacto era bueno para con Israel, su pacto es bueno para contigo y para conmigo. Dice aquí: pero ellos estaban tan oprimidos. Esto pasó porque el faraón había forzado más los trabajos de los israelitas. En el capítulo anterior, los versículos anteriores, vemos que no quiso liberar al pueblo de Israel cuando Moisés amablemente se lo pidió. Dijo: no, y ahora para que se les quite, además de los ladrillos que tienen que hacer, pisoteando el fango, ahora ellos tienen que ir a conseguir la paja, el material que antes les brindábamos para que lo hicieran. Tienen que ir a conseguir el material, venir a hacer los ladrillos y la cuota no se las vamos a bajar. Entonces, ese era el momento. Estaban preocupados por las penurias de su esclavitud y por más que escucharon el pacto de Dios, no se alegraron. Y hay muchos de nosotros hoy en día que Dios nos está recordando sus promesas de bendición, su compañía, que Él es nuestro Dios, que Él nos va a bendecir, pero nos preocupa tanto que ya no nos alcanza el dinero, que ahora tenemos que trabajar más para tener lo mismo, ¿no? Ese es el caso de los israelitas. Ahora tienen que hacer más para ganar lo mismo. Ahora van a tener que esforzarse más. Y la crisis les preocupa. Y que ahora la salud ya no es como antes. Y que ahora tengo esta situación. Y que ahora, hoy en día, necesito estar trabajando o haciendo cosas en la vida para poder salir adelante. Y las penurias de la vida, de la esclavitud, que pareciera que somos esclavos en la mente y en el corazón. No hacemos caso del pacto de Dios. Dios está diciendo: deja tu trabajo, deja tu negocio, deja tu presión y confía en que yo te voy a dar libertad, alegría, una vida plena, gozo, un matrimonio estable, unos hijos que buscan al Señor, fuerza y energía en tu vida, en tu cuerpo,
salud física. Pero no hacemos caso a la salud, la familia, las finanzas, el trabajo. No nos permiten disfrutar de las promesas de Dios. No es que Dios no quiera ser nuestro Dios, es que nos preocupan las cosas de esta vida. Esa es la esclavitud espiritual de hoy en día. Parecemos israelitas en Egipto, no queriendo ser salvos. Y cuando lo dices, no, yo no soy de esos, pero a veces es inconsciente. Es inconsciente. Estás pensando en que ahora tienes que trabajar hasta los domingos, porque si no, no sale. Últimamente está difícil la cosa. Así que si te sale el business el domingo, tienes que ir. No puedes servir a Dios en las tardes, o ir a un grupo familiar, una célula, porque necesitas. Hoy en día no está como para esas cosas. Necesitas trabajar, necesitas estudiar. Nos afecta tanto el mundo que no creemos en las promesas de Dios. Este segundo pacto de la ley trajo una carga muy pesada al pueblo de Israel. Ahora tenían que cumplir no solamente la circuncisión, ahora tenían que cumplir cada regla, cada tradición, cada fiesta, cada sacrificio, cada cosa. Si tú lees Deuteronomio, Levíticos, Números, Éxodo, cada cosa que tenían que cumplir, se hizo una carga tan pesada. Y a partir de este pacto de la ley, muchos se quedaron con la idea de perseguir el cumplimiento de las leyes de Dios. Así es como surgen los fariseos, los saduceos y toda clase de santurrón que hasta hoy viven entre nosotros. Desde ahí surgieron, no se saquen de onda, es la verdad. Empezó a surgir una serie de especie de buscadores de Dios que señalaban la falta de cumplimiento de la ley en todo su alrededor. Se encargaron de señalar que la ley tenía que cumplirse y no la cumplían, de señalar al prójimo. Y dice Santiago 2:10, dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Era difícil cumplir la ley, muy difícil, y aún así no conformes, los fariseos y saduceos y toda esa gente que les digo, que también está entre nosotros hoy, les digo, no es nada más. Entonces, además, le sumaba leyes, toda la ley de Moisés, y le agregaban cada carga a los israelitas, que ya se les hacía imposible tener acceso a Dios. Ya nadie creía que podía tener un acceso a la presencia de Dios. Los profetas habían callado, ya no había profecía, desde Malaquías hasta Mateo, ya no había profecía, ya no había palabra de Dios, ya no había unción, porque ya no se sentían cumplidores de la ley después de todo lo que había pasado, las consecuencias. Dice Lucas 11:46, Jesús hablando a los fariseos. Contestó Jesús, ay de ustedes también expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Dice Jesús, hay tantas leyes que solo señalan cuando alguien no puede, pero no le ayudan a cumplirlas. Que porque trae tenis en el altar, que porque come pan de muerto, que porque puso arbolito de Navidad, que porque trae una calavera en la ropa, que porque se puso un tatuaje. Ah, no, estoy en otro lado, aquí no pasa eso. Bueno, que porque levanta las manos, que porque no danza. De por sí ya hay una serie de leyes tan pesadas y todavía le inventan más leyes. Que no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, y no debes hacer tal cosa. Y si lo haces te vas al infierno. Y si lo haces ya no vas a tener el favor de Dios. Y seguro te enfermaste porque no adoraste a Dios. Y seguro como no vas a la iglesia los domingos te pasó esto. Además de todo lo que Dios ya había demandado en la ley, los fariseos se encargaban de hacerle ver eso a la gente. Y parece que no estoy hablando de los fariseos del tiempo de Cristo, parece que estoy hablando de ese tiempo, ¿sí o no? Bueno, no aquí. Yo, por si algún día llegan a ver a alguien así o les pasa, yo sé que en esta iglesia no somos así. Pero el primer pacto de la circuncisión y el segundo pacto de la ley en realidad tienen el mismo propósito. Aún tan difíciles de cumplir estos dos pactos, tienen el mismo propósito. Acercarse a Dios. Dios quiere acercarse a su pueblo. Pero era tan difícil que por eso encontramos Hebreos 8. Hebreos 8, aquí los últimos versículos, el 11 y el 12 de Hebreos 8, dice,
Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Con signos de admiración está ahí. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y entonces, poniendo atención a estos 3 pactos, podemos conocer el corazón de Dios. Y ver que lo que siempre quiso es acercarse a nosotros a pesar de nuestra tendencia a alejarnos. A pesar de que tú y yo tenemos una tendencia a alejarnos de Dios, Él ha hecho siempre esos pactos para acercarse con nosotros. Y este tercer pacto es tan poderoso que invalida los 2 anteriores. Así dice la Biblia. Yo sería incapaz de decir que un pacto que Dios hizo ya no es válido cuando Él mismo dice que va de generación en generación y será perpetuo para la eternidad. Pero si te fijas, su promesa sigue siendo perpetua, sigue siendo válida. Lo que Dios mismo cambió es la parte que nos toca. Ya no nos tenemos que circuncidar, ya no tenemos que cumplir la ley. Y dice el versículo 13, ahí mismo de Hebreos 8, dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. En realidad, su propósito no cambia. Su propósito, su promesa, no cambia. Solo es más grande porque ahora no depende de nosotros. No depende de que nos circuncidemos. No depende de una serie de leyes que tenemos que cumplir. Sino ahora el asunto está en nuestro corazón. Dios dice, yo seré tu Dios, yo seré tu pueblo, yo te bendeciré, yo te daré una vida eterna, un lugar en los cielos conmigo, estarás en mi presencia, serás mi hijo. Eso no había antes del Nuevo Testamento, antes solo éramos su pueblo, ahora somos sus hijos. Ya no entendemos que el pacto que Dios reafirmó con Jesús, ahora depende de tu corazón y de mi corazón. Es un pacto que no se trata de señalar al prójimo, es un pacto personal. En este nuevo pacto que invalida los anteriores, es un pacto personal tú y Dios. Sí afecta a las generaciones, pero lo que quiere Dios es que en tu corazón reconozcas que Él es Dios. Dice, no habrá necesidad de que nadie te diga, porque ese pacto tú lo sabrás en tu corazón. Dice, desde los niños, los más pequeños y todas las personas sabrán que yo soy Dios. Y ese es el pacto. De hecho, lo profetizó Jeremías, el profeta, este último pacto, solo que Jesús vino a cumplirlo. Dice el versículo 13, lo obsoleto está por desaparecer. Dios quiere hacer hoy un pacto contigo, donde no es necesario que cortes carne de tu cuerpo, donde no es necesario que tengas una carga pesada. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dios quiere hoy hacer un pacto contigo donde la carga sea ligera, donde no tengas que sacrificarte en tu cuerpo. Pero quiere Dios hacer un pacto contigo en el que su corazón se conecte con el tuyo. Que tú estés conectado con Dios de corazón. Tal vez tú hiciste un pacto con Dios en el pasado, pero no pudiste cumplirlo. Tal vez fallaste y terminaste alejado de Dios. Tal vez esta es tu segunda tanda, tu segunda ronda. Para algunos la tercera o la cuarta. Tal vez has hecho un pacto con Dios y temes fallarle, porque entregaste tu vida a Dios, a Cristo bien emocionado. Dijiste, Señor, lléname, quiero ser tu hijo. Y la regaste otra vez. Fallaste en una de esas leyes impuestas por los hombres o incluso por la misma ley del Señor. Y sí fallaste, sí fallamos. Tal vez tú hiciste un pacto con Dios y lo rompiste, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero Dios quiere hacer un nuevo pacto contigo.
Dios quiere hacer un nuevo pacto de corazón a corazón. Nada que ver con la ley, nada que ver con la carne. Tiene que ver con su corazón y con tu corazón. Y Dios, como en todos sus pactos, Él sigue teniendo la iniciativa. Él sigue buscándote y Él quiere hacer el pacto. El día de hoy Dios me dio esta palabra, porque Dios te quiere decir a ti hoy, a tú que estás aquí sentado, quiero hacer un pacto contigo. Tú no lo estás pidiendo, pero Abraham no lo pidió, pero Moisés no lo pidió, pero los israelitas no lo pidieron. Dios tuvo la iniciativa. Y hoy Dios tiene la iniciativa. Y quiere hacer un pacto contigo. Uno nuevo. Uno nuevo. No importa que hayas fallado, que hayas quebrantado el pacto anterior, que te hayas equivocado, que te hayas alejado de Dios por completo, buscando otras salidas. Hoy Dios quiere hacer un pacto contigo. Y si conocemos a Dios a través de su palabra, conoceremos que al querer hacer un pacto hoy contigo y conmigo, lo que Él quiere es acercarse, bendecirnos, darnos, cuidarnos. No hay un pacto de Dios en toda la Biblia que sea con otro propósito. Y no es diferente el día de hoy. El día de hoy el Señor quiere hacer un pacto contigo porque te dice, yo seré tu Dios. Yo voy a ser tu Dios. Yo voy a ser el que te defienda. Yo voy a ser el que te libre. Yo voy a ser el que te cuide. Yo voy a ser el que te bendiga. Yo voy a ser el que te dé. Yo voy a ser el que te prospere, el que te fortalezca. Yo seré tu Dios. Y ahora no tienes que hacer nada. Solo en tu corazón acepta el pacto de mi Hijo Jesús. Acepta a mi Hijo Jesús y su pacto. Reconócelo en tu corazón. Yo el día de hoy quiero pactar con Dios e invitar a todos los que quieran hacer este nuevo pacto conmigo a que se pongan de pie. Si tú quieres pactar con Dios, porque Dios sí quiere pactar contigo, Él tiene la iniciativa. Él tiene la iniciativa y Dios quiere pactar contigo. En este pacto que quiere hacer Dios contigo el día de hoy, no quiere que tengas temor. No quiere que tengas un pesar, no quiere que tengas una carga en la que pienses que va a estar difícil cumplirlo, no. En este pacto que Dios quiere hacer hoy contigo, Centro Cristiano, es un pacto en el que quiere que descanses en Jesús, en su nuevo pacto, en Él, y reconozcas que Él es tu Dios y tú eres su Hijo. Cierra tus ojos conmigo. Cierra tus ojos. Nada más para no distraerte, no hay nada místico, espiritual en cerrar los ojos. Pero quiero que respires la presencia de Dios. Porque Dios hoy te quiere hablar a ti por medio de su palabra. A partir de este momento no quiero que escuches a Magriel, mi voz, sino la voz de Dios. Que el Señor te dice, hijo mío, hijito, hoy quiero hacer un pacto contigo. Hoy establezco un nuevo pacto contigo y yo seré tu Dios. Y tú serás mi hijo y yo te defenderé, yo te libraré de la opresión, yo te daré cuanto necesitas y más, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estaré contigo. Yo hoy pacto contigo. ¿Y sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué, hijo? No tienes que hacer nada. No hace falta nada. Mi Hijo Jesús ya lo hizo todo. Él entregó su vida en una cruz terrible, muerte. Toda su sangre hasta la última gota fue derramada para sellar este pacto. Solamente en tu corazón quiero sellarlo y que tú lo aceptes, que tú lo recibas. Búscame, que tu corazón se conecte conmigo, busca una intimidad conmigo y yo seré tu Dios.
Señor quiere hoy que hagamos este pacto de relación con Él. No un pacto de cumplimiento de reglas, no un pacto de sacrificio de carne, un pacto de intimidad con Él. Dile, Señor, yo hoy quiero conocerte más. Hoy quiero aceptar tu pacto. Si así lo es, hazlo y díselo. Si no lo quieres aceptar, ahí está la mano del Señor hoy diciéndote, aquí está mi pacto, Señor. Yo hoy por esta iglesia, Padre, yo hoy al frente de esta congregación, te digo que queremos, Señor, ser tu pueblo, ser tus hijos. Reconocemos tu intención de acercarte a nosotros. Reconocemos tu intención de que te conozcamos más, de tener una relación contigo. Este nuevo pacto, Señor, queremos hacerlo en relación, en comunión contigo, en oración, en devocional, en adoración, no en leyes y reglas, sino en conocer lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, yo declaro que este nuevo pacto es una realidad en este centro cristiano, donde no es necesario que nadie le diga a su prójimo, conoce al Señor, porque lo conocemos todos, y más bien lo proclamamos afuera de este lugar, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres quien, Señor, se ha acercado a nosotros. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón si hemos fallado en un pacto anterior. Señor, si hemos quebrantado un pacto anterior que hemos hecho contigo, te pedimos perdón. Yo hoy oro por todos los que estamos aquí presentes, que le hemos prometido a Dios algunas veces, tal vez muchas veces, y no le hemos cumplido a Dios. Dios, yo te pido perdón, porque seguramente tu intención no ha cambiado, porque tú eres fiel. Y aunque yo haya quebrantado mi pacto anterior, tú eres fiel, y tu palabra sigue viva y firme, y hoy quieres acercarte a mí. Perdónanos, Señor. Perdona a esta iglesia, Señor, si se ha equivocado en marcar la ley como un requisito para acercarse a ti, cuando el único requisito que tú pones para conocerte en la intimidad es tu Hijo Jesús, y Él en nosotros va a hacer que estemos cerca de ti. Iglesia, yo te invito a que tengas una relación íntima con tu Padre, que este nuevo pacto que haces el día de hoy lo vivas en relación a Él, lo vivas en comunión a Él. Es un pacto del corazón, no un pacto de leyes, un pacto de reglas. No te preocupes por lo que esta temporada te dice o no te dice que hagas o que no hagas, que está bien o que está mal. Yo te invito a que esta temporada final del año, noviembre, diciembre, y de aquí en adelante, busques una relación con Dios. Orar en la intimidad, adorarlo en la intimidad, orar aquí en la iglesia, adorar aquí en la iglesia, cantar, alabarlo, conocer su corazón y que Él te muestre en tu corazón, porque dice este pacto que su palabra está en tu corazón. Él te muestra qué te conviene hacer, qué no te conviene hacer, por dónde está su bendición, cuál es la dirección, qué vale la pena discutir o qué no vale la pena más que callar y dejar que pase. Dedícate estos últimos meses del año a encontrarte con Dios, a conocerlo, a disfrutar de su nuevo pacto. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Yo confío, Señor, en que tú has hablado al corazón de esta congregación, de esta iglesia, Padre. Yo bendigo a esta iglesia, yo bendigo a esta congregación, yo bendigo, Señor, tu palabra en nuestros corazones, y creo que se quedará guardada haciendo, Señor, tu obra en el corazón, en el alma, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios.